Ave María Purísima, sin pecado concebida. Continuación del diario de la Beata Madre María Pierina de Micheli. Mayo de 1942. Día 12. Hace mucho que no escribo. He sufrido mucho en este tiempo, pero no vale la pena pensarlo. Solo debo recordar para anotar y obedecer. Durante los días en los que permanecí en Milán, pasé noches terribles y recibí golpes y palizas. Llevada a desesperar, cuando volví a casa, el padre estaba ausente. Tenía tanta necesidad. Me dio miedo. Siguió una noche impresionante. Creí perder la razón. La noche del 11 al 12 tuve la tentación de tirarme de la terraza. El enemigo me hacía jurar que terminaría para siempre con el padre. Me llevó a la terraza y me hizo rodar bastante. Me invadió también físicamente un desconcierto, que habría maldecido a todos. Pasé horas que no sé cómo llamarlas. Llamé por teléfono al padre, pero no pude lograr comunicarme. Decidí ir a la iglesia y tras un poco de lucha me trajo paz. Paz en la fe en su palabra. Viva la cruz. Día 13. El enemigo me jugó una mala pasada. Me llamó por teléfono como si fuera Sor Angélica. Pie de página. Sor María Angélica Ortolani, 1901-1992, Argentina. Conoció a la Beata en Buenos Aires en 1920. Después la reencontró en Milán del 1929 al 1939. Fue maestra de novicias cuando la Madre María Pierina se encontraba en Roma y estuvo presente en el momento de su muerte. Fin de pie de página. Desde Milán, diciéndome que partiera enseguida, que a Sor Emanuele le había dado un ataque al corazón y estaba grave. Fui a la iglesia y en la oración tuve la sensación de que había sido el enemigo. Llamé por teléfono al padre, que arrojó luz. Almas, almas, almas. 15. Noche terrible, Jesús, sostén a mi debilidad. Me siento físicamente cansada, espiritualmente abrumada. El enemigo no me da tregua. Que no te ofenda, Jesús. Y después, todo. Las palabras del Padre me sostienen. Obediencia, alma mía, obediencia. 16. Día aniversario de mi toma de hábito. Cuántos recuerdos. Entonces sentía el amor de Jesús. Hoy, la voluntad de Dios siempre. Esta mañana apenas me puse en oración, fui como toda tomada por Jesús, quien me habló, no con la voz maternal, sino con la que va al alma, y me dijo que en estos días debo sufrir y ofrecer continuamente su divino rostro. Por tantos sacerdotes míos, dijo, que tienen necesidad de ser iluminados y no quieren recibir la luz. Al decir yo que me sentía impotente para todo, ofréceme tu impotencia, me respondió, y sentía que Jesús estaba muy dolorido. ¿Qué haré para consolarte, oh Jesús? Obra tú en mí, porque yo no sé hacer nada. 17 de mayo. Retiro mensual. Angustia, disgusto, tentación, desesperación. Dios mío, piedad de mí. Pero me parece que no quiero más que la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, por las almas. Me siento también físicamente tan mal, impotente aún para un buen pensamiento. Quiero todo, oh Jesús, pero que no te ofenda. Dar todo, no rechazar nada, cualquiera sea mi disposición física y espiritual. El demonio intenta llevarme al desaliento y a la tristeza. No lo quiero escuchar. De la meditación del Padre. Pedro, Santiago y Juan habían pescado toda la noche sin sacar nada. Al amanecer, un hombre desconocido que paseaba junto al mar les ordenó que echaran la red. Cansados, angustiados, estaban tentados de no hacerlo, pero después obedecieron y retiraron las redes llenas de peces. Así sucede en las almas. Cuando falta el Señor no se concluye nada. De aquí la necesidad de la gracia para hacer el bien.
1. El apostolado para nuestras almas. Hacer el bien para nuestra conducta. Esfuerzo para la posesión de la gracia. Hay que distinguir la gracia absoluta, es decir, el alma sin pecado mortal, de la gracia activa relativa. Cuando a la gracia no la incitas, no la impulsas, no la incrementas, sino que dormitas, te duermes, la gracia muere. ¿Qué es la gracia? La base de nuestras obras. Nuestro respiro es aquel elemento de unión entre Dios y el hombre. Es el reposo, la alegría del alma, el arma en la lucha, la atracción de las complacencias del Señor. Es aquella nota determinada de la conciencia que la vuelve huerto del Señor. Si obras sin gracia, ¿qué te queda? Es necesario que yo parta para mandar sobre ustedes al Espíritu Santo. Por lo tanto, si es necesario, es porque falta algo. Los apóstoles estaban en gracia, pero gracia de paz. La gracia solamente de paz no basta. Es necesaria la gracia de la actividad. En oración y silencio esperan al Espíritu Santo, y con su descenso ya no es solo gracia de paz, sino gracia de actividad, fuego de amor. La gracia está en continuo peligro por parte de Satanás. Tentó a Eva y lo logró. Nosotras, nacidas para la eternidad, debemos tender continuamente a la búsqueda, a la posesión, al desarrollo, al mantenimiento, a la conservación de la gracia. ¿Qué cuentas sacan de la gracia activa? De la gracia vigilante. Sus obras están hechas en unión con Jesús. Una hermana que obra con orgullo, con resentimiento, con animosidad, que evita la humillación, la mortificación, que no doma las pasioncillas, el carácter, no obra con Dios gracia. Dios Espíritu Santo, Dios amor, obra para el infierno y para el purgatorio. Conserven al Espíritu Santo en ustedes para obrar siempre con Él. Hablo, como, duermo, trabajo con el Señor, rezo con Él. ¿Cuántas veces obramos con absoluta independencia? Sin embargo, Jesús quiere quedarse con nosotras y por esto, entre los otros grandes dones, nos dio la vocación. Tú lo alcanzas en las finezas, en las delicadezas. Sufres, te inquietas y te manchas el alma porque obras sin la gracia activa. Piensen en la gracia, en este don que Jesús nos da y vean cómo se encuentran ustedes con respecto a esta gracia. ¿Qué cuenta saco yo? Está adormecida, carezco de generosidad, de aquella que debería ser la característica de una esposa de Jesús. Cuántos actos virtuosos descuidados, obro sí con Jesús. Es una necesidad de mi alma, pero ¿cómo obro? Humildad, confianza, abandono, dar todo, obrar en Él y con Él, actuar con paz, en cuanto me es posible, para no obstaculizar la obra del Espíritu Santo que habita en mí. 2. De la instrucción del Padre. María nació, vivió y murió en la gracia. No era igual la gracia en ella cuando nació que cuando murió. Tomemos a un santo inocente como San Luis, San Estanislao. Mucho mayor era la gracia en ellos al morir que al nacer. En nosotras la gracia es susceptible de aumento. El esfuerzo del alma que tiende a Dios sirve para acrecentar la gracia. Así como la planta aumenta de volumen cada día, también la gracia en las almas. La gracia crece en proporción a nuestra correspondencia. Nosotras tenemos la obligación, el deber de acrecentar la gracia. El Evangelio nos los muestra muchas veces. La parábola de los talentos, la viña que no da uva, el administrador infiel. No basta con la permanencia de aquel grado de gracia al cual hemos llegado. Si el siervo que ha conservado el talento tuvo aquella terrible sentencia, ¿qué será de aquel que lo desperdicia? El fuego que no se apaga, el gusano que no muere. ¿Sabes qué es lo mejor que debes hacer?
Lo ves en las meditaciones, en las instrucciones, en los consejos del confesor, de los superiores, pero hay un pero. ¿Lo haces? Ahora este gran trabajo de la lucha sangrienta contra el propio yo, ¿lo hacen? El alma que duda, que se duerme, que retrocede, no trabaja para acrecentar la gracia. El Señor te ha dado muchos talentos para ser santa, y es ofender al Señor decir, aquella tiene más gracias, menos dificultades, mejor carácter. Cada alma debe negociar con los talentos recibidos, quien uno, uno, quien 10, 10, seguro de que el Señor le da a cada alma la gracia necesaria para santificarse. Si nuestra alma es un campo espinoso, hay malezas, no se desanimen, no se desmoralicen, porque el Señor pone su semilla y todo con él es posible. Quien sirve no debe quedarse sentado, debe ser activo. Hay una absoluta necesidad del ansia de mejorar. Rogadle al Espíritu Santo que ilumine, actuar, trabajar. Tú ves, pero no trabajas. No depende de tu apatía, de tu orgullo. Somos viajeras, debemos presentarnos ante Él. Lucha contra ti. Coraje, alma mía. El desaliento jamás ha hecho un santo. Comienza con un trabajo intenso de correspondencia a la gracia, en un confiado abandono en Dios, en la aceptación generosa de todo lo que permite dentro y fuera de ti. También el estado presente de angustia, agitación. Hoy el enemigo me ha molestado bastante. Durante el sermón creo que ha sido él, una llamada telefónica maldiciendo al Padre. Más tarde me tuvo agitada, me tiró al suelo y me quería impedir la confesión, pero después fracasó. Día 19. Esta mañana mientras estaba en oración, el enemigo, así dijo el Padre, porque yo creí que era Jesús, se me presentó sangrante y severo y me dijo que a ello lo había reducido mis pecados y que ya no debía esperar perdón, que todo había terminado, todas mis comuniones y confesiones sacrílegas y demás. Invadida por una gran agitación y desesperación pasé horas terribles, luchando fui a lo del Padre, y el enemigo fue descubierto. Alma mía, recuerda el ejemplo de Santa Teresa. Un día tras confesarse se presentó Jesús y dijo, no te pongas así, el confesor es bueno, prudente, pero esta vez se ha equivocado. Teresa le dijo a Jesús, aunque fuera verdad que se ha equivocado, yo no dejaré de obedecer porque tú has dicho, quien los escucha a ustedes me escucha a mí. Entonces Jesús respondió, Teresa, si no hubiera creado el paraíso, crearía uno para ti. Recuerda, alma mía, y no discutas jamás en cuestión de obediencia. Debo llegar a saber obedecer comulgando, cualquiera sea mi estado de ánimo, renunciar a mi luz y actuar a la luz de la obediencia, cueste lo que cueste para complacer a Jesús. Día 25. Las noches pasadas han sido todas agitadas. Algunas pasé muchas horas en el baño, otras en la terraza, fiat, por Jesús y por las almas. Ayer a la mañana fiesta del Espíritu Santo, pie de página, solemnidad de Pentecostés, fin de pie de página. Mientras rezaba me encontré como absorbida en Dios y en la luz del divino rostro. Vi muchas almas, en especial de sacerdotes, y Jesús me dijo, tu sufrimiento ha iluminado a estas almas. Que Jesús sea glorificado, que las almas se salven, y después, oh Jesús, todo lo que tú quieras. De las palabras que nos dirigió el Padre ayer me conmovieron estas. La piedad en la obediencia en la piedad. 27. Esta noche he descansado. Esta mañana, mientras ponía el vino para la Santa Misa, el enemigo me arrojó, tomó la botella y quería hacerme tragar el vino. Apreté los dientes y resistí, pero en vano. Invoqué a mi padre San Silvestre, que ahuyentó al enemigo. Preparó él mismo el vino en la vinaja y me acompañó a la capilla. Las palabras que dijo el Padre en la comunión me hicieron muy bien. Hoy día de lucha, me siento físicamente cansada, no tengo para ofrecer a Jesús más que impotencia para la virtud. 28.
Jesús, todo por ti y por las almas. El enemigo para vengarse, quizás porque la obediencia me hizo descansar, a la mañana intentó molestarme bastante con la palabra del Padre, entró la calma. 29. Esta noche, habiendo terminado de rezar a las 12:30, como la obediencia me prescribió de rezar, mientras me levantaba para salir de la capilla, se me presentó Jesús todo cubierto de llagas y me dijo: ¿Por qué me dejas? ¿Ves que reducido estoy? Hay necesidad de reparación. Me sentí perturbada y dije: Jesús, no puedo, el Padre no quiere. Pero te lo digo yo, agregó, al Padre se lo dirás luego. Dudé un instante, pero después dije: No, no, Jesús, no puedo, y salí. Descubrí el engaño. El enemigo en la puerta me abofeteó, después me tiró por la escalera. Al fin me encontré en un hueco. Un demonio monstruoso me sostenía fuertemente y quería hacerme jurar que dejaría la dirección del Padre y la devoción al divino rostro, amenazando con que si no podía matarme a mí, mataría al Padre, y lo maldecía de manera horrible a él. Después me encontré sin saber cómo en el pasillo arriba, toda dolorida y con la cabeza aturdida. De nuevo se me acercó el enemigo con tono de compasión, con un termo de leche que había en el armario, tratando de hacérmelo tragar. Apreté los dientes, invoqué a San Silvestre y tras un poco de lucha me dejó. Cuando llega la noche me siento morir. Me esfuerzo por olvidar el pasado y abandonarme a la divina voluntad. 30. Esta noche al entrar en la habitación encontré la cama deshecha, el colchón por el suelo y todo desordenado. Era natural que aquel feo engendro se desahogara. Volví a ordenar y descansé de manera tranquila hasta las 5, como me dijo el Padre. A la mañana lo encontré a los pies de la escalera, amenazándome con que si recibía la comunión llamaría la atención en la iglesia. Mentiroso, pero la obediencia es toda mi fuerza y mi luz. El Señor te guarde y te bendiga y vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti y te conceda la paz. El Señor te dé su santa bendición. Amén.